El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Gloria a Dios, ya parece que todo lo tenemos, aleluya. Y dice la palabra y se lee en el nombre de Jesucristo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. Tome su asiento, hermano, hermana. Gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Porque Dios, hablando hoy en estos días, hoy en este día, hablando que derramará de su espíritu a todos nuestros hijos, y que ahí derramará de su espíritu en los postreros días. Es que estos son los postreros días. Estos son los últimos tiempos que habla la Biblia, donde se derramará el Espíritu de Dios, donde habrá un avivamiento, donde se estará derramando el Espíritu de Dios, donde los postreros días, los últimos días, donde se ha levantado la maldad. Como podemos ver, la humanidad está en peligro. Hoy en estos días, la maldad que tanto que se ha aumentado, que ya se hace normal que vaya un joven y agarre una pistola de sus padres y entre a una escuela y acribilla a 18, 20 personas. Es que estamos viviendo los últimos tiempos, donde los postreros días, dice que derramará su espíritu sobre todo joven, y que todos aquellos ancianos verán visiones. Es que el Espíritu se va a derramar, el Espíritu Santo, que no lo podemos ver, es invisible. Dice allá en Juan capítulo 3 que el viento sopla para aquí y para allá. Pero es que eso es espiritual, hermanos. El Espíritu Santo es el poder invisible de Dios, que viene a ser ahí morada en ti cuando crees en Cristo Jesús, cuando crees en el sacrificio de Jesús, aquel que anduvo caminando hace más de 2000 años. El Espíritu a través de Jesús, el Jesús encarnado, es que tenía que encarnarse el Dios invisible, el Espíritu Santo, a través de Jesús, porque Dios es Espíritu. Acuérdese, vino de su gloria el Espíritu de Dios, donde se encarnó ahí en una mujer, el Espíritu, en aquella mujer María. Pero era Dios de que desde su gloria, encarnándose en aquella mujer, es que éramos enemigos, hermanos, en otro tiempo. Estábamos destituidos y estábamos ahí en enemistad por nuestros primeros padres de Adán y Eva, donde pecaron allá en el Edén por haber comido aquel fruto, donde salieron del huerto del Edén, donde se selló la entrada, ahí con unos serafines, con unos ángeles, donde les cerraron aquella entrada con una espada que daba vueltas, de manera que no hay manera de entrar ni de salir. Pero éramos enemigos, estábamos en enemistad.
Estábamos ahí viviendo en pecado por nuestros primeros padres, pero la palabra dice que en los postreros días derramará el Espíritu de Dios sobre todo joven, hermano, y tendrán visiones, aleluya, porque una visión es aquello que le hace ver que Dios fue crucificado. Aquellos jóvenes se les abrirá el entendimiento. De un momento a otro empezarán a creer que Cristo Jesús es real, que Cristo Jesús resucitó de los muertos, que no está muerto, está vivo y que ahora vive en tu corazón, ahora vive ahí dentro de mí. Por eso es el que nos trae a alabar aquí a Dios, a exaltarle. No hay otro propósito en esta tierra, porque aquí estamos practicando lo que vamos a hacer allá en la gloria donde está Dios. Allá vamos a estar alabándole, exaltándole juntamente con los ángeles, porque Él tiene sus ángeles que le adoran. Él tiene su grupo ahí, millones y millones de ángeles, pero a Dios le plació crear al ser humano de aquel barro y le dio vida, el soplo de vida, y sopló el Espíritu, aleluya, y nos dio vida, le dio vida al primer hombre, Adán. Por eso, cuando ahí pecaron por medio de su mujer idónea que le puso, que le dio, ahí pecaron por haber desobedecido, por haber comido aquel fruto. Si ya tenían todos los árboles frutales, toda clase de frutas, toda clase de animales, tenía el dominio el ser humano ahí de dominar todo ser viviente. Era el que había puesto ahí adelante del jardín con poder y gloria. No le faltaba nada absolutamente, pero ahí por la desobediencia solamente salieron de aquel jardín y fueron echados fuera. Pero Dios, en su grande y maravillosa misericordia, tiene misericordia, que quiere volver a tratar nuevamente con el ser humano, donde ahí Dios, la gloria de Dios, manda su Espíritu a través de Jesús para reconciliar al mundo, para reconciliar y alcanzar a la mayoría que estaban perdidos, que vengan a sus caminos, que vengan a las aguas y beban de aquella agua donde nunca más van a tener sed, donde brotará aquellas aguas dentro de su interior y se moverán como ríos de agua viva, donde nunca más vas a tener sed. Hoy se está predicando del Espíritu Santo, se está enfatizando de estar predicando lo que nos va a ayudar en los postreros días, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a llenar de todo aquello que viene al mundo. Porque no me diga que estamos viviendo todo normal, que ya se fue la pandemia, que ya surgieron nuevamente, ya otra vez aquellas festividades y el mundo está en paz. No, mi hermano, el ecosistema anda en peligro, el cambio climático, hay problemas con la comida, hay guerra, que en unos momentos a otros se desata la tercera guerra mundial. Si no está viendo usted las noticias, aquel armamento que está ayudando Estados Unidos a Ucrania, imagínese cómo lo va a tomar aquel país poderoso que tiene bombas nucleares, que tiene bombas ahí que pueden derramar una enfermedad mundialmente. Pero en los postreros días, en los últimos días, estos son los postreros días donde la maldad se ha aumentado,
donde el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, me estoy refiriendo a los mismos creyentes que hemos creído en nuestro Salvador. Muchos se van a enfriar en los postreros días. Dice que los postreros que no creían, serán los primeros, y los primeros dejarán de creer y serán los últimos. Así es el tiempo de hoy, así es el tiempo que se está viviendo. Pero Dios dice que en los días postreros, Dios dice: Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre todo jovencito, vuestros hijos, vuestras hijas, y profetizarán, y profetizarán. Es que estarán hablando de Cristo Jesús, van a estar profetizando como Juan el Bautista profetizaba allá en Judea, que se arrepintieran, aleluya, que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Asimismo la juventud, los jóvenes, en un momento a otro estarán creyendo, estarán profetizando, aunque tú no lo creas, pero la palabra lo dice, que derramará de su espíritu a todo joven, a todo anciano. Estará hablando ahí, mirarán visiones, estarán profetizando la palabra de Dios, las buenas noticias de salvación, que Cristo Jesús resucitó de los muertos y ascendió a los cielos, aleluya, donde ahí anduvo caminando con sus discípulos, y ahí los reunió y caminaban con ellos, ya hasta el último momento que iba a ascender a los cielos. Ahí juntamente con Jesús y sus discípulos estaban caminando, donde miraron a Jesús ascender después que resucitó y anduvo por 40 días apareciéndose a muchos, donde enseñaba sus marcas, donde ahí enseñaba sus marcas de sus clavos que quedaron impregnadas ahí en sus manos, donde tuvo que enseñarle el costado donde fue traspasado, donde todavía había incredulidad en medio de los discípulos, que tenía que mirar para creer. Hermanos, nosotros ya no estamos para ahí estar mirando, estamos creyendo sin ver que Dios es real, que Dios existe, que tú tienes el Espíritu de Dios por haber creído en Cristo Jesús, que llevó aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Ya creímos, hermanos, ya somos salvos por gracia, por una gracia inmerecida que no merecíamos, una gracia que no merecíamos, un favor que no éramos capaces de aceptar. Pero Dios derramó su gracia inmerecida a cada uno de nosotros y nos hizo salvos por su gracia inmerecida, donde no tenemos que pagar absolutamente nada. La salvación es gratuitamente, solamente tienes que creer en Cristo Jesús. Dios tuvo que pagar un precio en la cruz del Calvario por ti, por mí, y no fue por precio de oro ni de plata, sino con la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, aleluya. Dele la gloria, hermano, si usted lo desea hacer. El Señor me mostraba tantas veces que se predicaba esta escritura, pero hasta el final, muy temprano de mañana, ahorita se lo voy a decir, pero muy temprano de mañana me lo hacía ver de esta manera. Y dice que en los postreros días, dice Dios, porque allá en Joel 2:28 dice lo mismo, que derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos
y vuestras hijas profetizarán. Si tú tienes un hijo o una hija o un ser querido que es hijo, no te desesperes. Estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, los postreros días finales. Así son estos tiempos malos. Si ya ahí tu hijo es desobediente, se ha ido de la casa y que ya tú has orado y nada sucede, donde ahí se brinca la ventana por las noches, donde ahí está envuelto en las drogas, en los vicios, no te preocupes, porque si en los postreros días derramará Dios de su Espíritu, y tarde que temprano que van a creer que Cristo Jesús es real. No te preocupes, porque tarde que temprano la buena noticia, Dios se va a encargar de llevar el mensaje a cada jovencito. Yo le creo a la palabra, yo le creo a la palabra porque es verdadera. Aquí predicaba el día miércoles y yo predicaba que cuando se predica, donde Jesús predicaba por todas las sinagogas y las ciudades, donde sanaban los enfermos y daban vista a los ciegos, y eso quiere decir que cuando se predica el evangelio de Cristo, las buenas noticias, tiene que haber sanidades, tiene que haber milagros, tiene que haber ahí un testimonio. Y mire, mi hermano, yo no había visto el video, pero un hermanito vino a orar al final del servicio. Ahí se arrodilló. Es que creyó a la palabra, donde estaba sufriendo por una dolencia muy fuerte en su talón, donde ahí decía que ya había ido al doctor y que tenía que llevar una cirugía y que esto que el otro, ya saben los doctores. Y de repente se me arrimó aquí estaba yo, y me dice: Dios me sanó. Sentí algo calientito donde dice: Dios me sanó. Es que cuando se predica la palabra de Dios, algo tiene que suceder. La buena noticia que Cristo Jesús es Espíritu, no lo podemos ver, pero se puede sentir. Cuando se derrama el Espíritu, la llenura del Espíritu, se siente algo maravilloso. Y en los postreros días, en los tiempos finales, ya estamos en esos tiempos, hermanos. Ya se dice que los alimentos, el trigo pronto se va a acabar, que de donde provenía pues hay guerra, donde ahí los países que van a transportar a este lugar aquellas toneladas no es suficiente, donde usted está mirando las consecuencias solamente de aquella guerra, los altos precios de la comida, de la gasolina y de muchas otras cosas. Pero no te preocupes, si tú estás creyendo, dice que en los postreros días derramará de su Espíritu, que el Espíritu de Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer con cualquier problema que pueda venir. Si tú estás en Cristo Jesús, el Espíritu Santo te va a dar la guianza, toda verdad, toda justicia. Él es el que va a hacer la justicia por ti. Si ahí estás padeciendo, porque yo me recuerdo de un hermanito que decía: vienen tiempos malos, guarden comida, porque vienen tiempos malos. Acuérdese que cuando usted guarda la comida se echa a perder. Hay ciertos alimentos que solamente duran como un año y no mucho. Pero entonces, si usted tiene alimento y se levanta
ahí alguien que está endemoniado y va a ir a atacarlo, lo va a matar por aquel alimento. Pero la palabra dice: no te preocupes, porque si tú tienes el Espíritu Santo, yo te voy a guiar a toda verdad y a toda justicia. Yo te voy a proveer de todo lo que necesitas. Primeramente busquemos el reino de Dios. Usted está aquí porque usted está buscando el reino de Dios. Todos tenemos dificultades. Yo tengo problemas. Yo tengo tribulaciones y problemas. El otro día venía y todo el cuerpo me dolía. Todos los pulmones me dolían. Donde uno puede decir: hoy nos vamos a quedar. Es más, ese día me dijo mi esposita: ya hemos ido toda la semana, nos vamos a descansar un día para hacer un trabajo para los niños. No es que nos hayamos quedado de oquis. Y mis palabras le dije: no, vámonos a la iglesia, eso se puede hacer otro día. Y me vine a la iglesia todo cansado y doliente, donde me arrodillé ahí enfrente y de repente ya no sentía nada de dolencia. Es que cuando usted busca la presencia de Dios, el Espíritu de Dios es el que lo fortalece, el que calma sus dolencias, el que sana sus problemas. Donde ahí usted echa toda carga sobre de él. Allá parece que en Primera de Pedro dice: echa sobre de mí todo peso, toda carga. Es que tenemos que echar toda carga, todo problema que pueda haber en nuestra vida, echársela al Señor. Señor, yo tengo esta preocupación, Señor. Mira, Señor, tenemos que exponérsela a Él. Porque usted me puede decir: hermano, ¿me puede ayudar a orar? Yo le puedo solamente ayudar a orar, pero yo le voy a pedir a Dios que Dios le ayude a usted. ¿Y por qué usted no le pide directamente para que Dios ahí obre en su vida? Yo solamente soy un conducto que solamente le voy a ayudar, pero si usted se conecta ahí íntimamente de espíritu a espíritu, algo sucede inesperado, donde suceden cosas, donde milagros y prodigios pueden suceder. Ahí llegó mi hermano y yo predicaba y se llegó y se hincó y no tuve la oportunidad de orar porque había muchas hermanitas, pero de repente regresó y dice: Dios me sanó, Dios me sanó. Y yo después miré el video y desde aquí empezaba a hacerle así al talón, desde aquí empezaba a irse a su lugar. Es que Dios obró ahí de una manera increíble. Dios, el Dios invisible, el sanador, el Dios invisible que sana toda enfermedad, hoy puede estar sanando también a alguien. Es que es Dios, el Espíritu Santo solamente. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre. Mire, le voy a compartir ahí en el libro de los Hechos. Nada más dele una hoja para enfrente. Gloria a Dios. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Ponga atención, hermanos, porque esto es la sana doctrina. Esto es lo que nos va a ayudar de aquí en adelante. Ya no es tiempo de estar hablando. Yo sé que es palabra de Dios, del Hijo pródigo y tantas otras cosas, ¿no, hermanos? Esto ya es lo puro, la sana doctrina. El nivel ya que debemos de tener en el Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos va, el que nos va a ayudar en todo problema. Imagínense que se acaba la medicina para curar, que ahí para aliviar la diabetes o ahí cualquier cosa, que no hay medicina.
nosotros tenemos que echar manos de la vida eterna, del Espíritu Santo. Tenemos que echar manos de la vida eterna. Y mire lo que dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. El mismo Señor Jesús, el mismo Dios encarnado, ahí en Jesús, el Espíritu de Dios, aleluya, les dice que se quedaran juntos, o sea, estaban juntos, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa. Una promesa. Usted le puede hacer una promesa a su hijo y usted le falla, pero Dios cumple su palabra. Dios no es un hijo de hombre que se arrepienta ni que mienta. De manera que les dijo: quédense en Jerusalén para que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es que ya Dios iba a ascender a los cielos y le decía a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, que no se fueran, porque recibiréis poder. Cámbiese al versículo 8 de Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que el Señor, cuando ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Espíritu Santo, donde recibirían poder. Escuche bien esta palabra de poder. Poder en el griego significa dinamita, algo explosivo que no se puede contener. Dinamita, que donde cae aquella buena noticia, el Espíritu Santo hace estragos en la vida de aquella persona, donde se explota y surge el poder de Dios y hace algo maravilloso en aquella persona, donde ahí la saca de la vida, vana manera de vivir, y la trae a sus caminos, la trae a la nueva vida en Cristo Jesús, donde deja de hacer lo malo y le da y se convierte y acepta a Jesús como su Salvador. Recibirán poder. Esos son los estragos, digo de esta manera, donde no se puede contener el Espíritu Santo, la fuerza invisible que viene de Dios, aleluya, el Espíritu Santo que derramará en los postreros días a todos aquellos que todavía no hayan conocido su palabra. Y les dijo: no se fueran de Jerusalén. Y allá estaban allá en Jerusalén en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2. Estaban reunidos ya en Jerusalén. Un grupo eran bastantes en Jerusalén. Estaban allá donde se estaba llevando aquella fiesta del Pentecostés. Después de la Pascua, donde se celebraba la Pascua, la salida de los israelitas que los salieron de la esclavitud de los egipcios. Después de que se estaba celebrando la Pascua, se estaba celebrando el día del Pentecostés, donde ahí los judíos celebraban las primeras primicias de los frutos que daban ahí sus granjas, donde los judíos traían las primicias. Se estaba celebrando el día del Pentecostés. Ese es el día del Pentecostés para los judíos, donde traían los primeros frutos de sus tierras y las presentaban a Dios
Pero ahí el día del Pentecostés se derramó el Espíritu Santo. Vino un estruendo del cielo, donde estaban ahí congregándose en Jerusalén, donde había persecución. Qué casualidad que Dios tenía el cuidado de todos los discípulos y estaban reunidos donde se reunían. Ellos no salieron huyendo porque había persecución, pero dice que se derramó como un viento fuerte, donde se escuchó dentro del lugar un viento fuerte, donde se derramó el Espíritu Santo, donde se implantó lenguas de diferentes nacionalidades. Y en ese lugar había personas que estaban celebrando las primicias, había de muchas nacionalidades. Y cuando se derramó el Espíritu Santo en cada uno de ellos, como lenguas de fuego, imagínese que se derrame el Espíritu Santo y que usted en este momento empiece a hablar francés, empiece a hablar allá en italiano. Es que dicen: no se vayan de Jerusalén, porque serán testigos en toda Judea. Pero hoy no están los apóstoles, hermanos. Hoy nosotros somos los discípulos del Señor. Nosotros somos los testigos que daremos ahí el testimonio que Cristo Jesús es real, donde testificaremos las grandezas y las maravillas que hace el Espíritu Santo cuando desciende el poder sobre aquella persona que no cree. Porque esto tiene que ver, que tiene que creer. Mire, uno que no creía en Jesús, uno que estaba ahí yendo hacia Damasco, que iba a apresar a aquellos que creían en los del camino, que iba a traer los que estaban allá, los que hablaban de Jesús, donde ahí iba hacia rumbo a Damasco, donde posiblemente quería traerlos a rastras y ahí quitarle la vida a todos aquellos que profesaban la palabra de Dios, los que vieron las maravillas de Jesús en aquella época. Pero nunca se imaginó aquel Saulo de Tarso, aquel conocedor del Pentateuco, aquel conocedor de la ley de Moisés, uno que hablaba muchas lenguas, muchos idiomas. Pero ahí, yendo hacia aquel lugar, vino una luz fulminante que ahí lo tiró en el piso. Ese es el poder manifestándose en la vida de aquella persona que era perseguidor de los creyentes. Y mire, hermano, casi toda la palabra, toda la Biblia habla del apóstol Pablo, un discípulo más que no anduvo caminando con Jesús, pero fue el que más hizo, fue el que más escribió el libro allá de Romanos y parte de muchas escrituras, donde ahí aquel conocedor de la palabra, de la ley, y ahora de la palabra en Cristo Jesús, donde ahí dijo el Señor: yo no vine a quitar la ley, sino vine a que se cumpliera lo dicho por los profetas. Pero mire, aquel perseguidor de los cristianos fue alcanzado por aquel resplandor. Imagínense aquella fuerza invisible, aquel poder que no se puede mirar. Usted puede mirar cuando cae un rayo en un árbol y aquel rayo con miles de voltios despedazan un árbol. Usted puede mirar un rayo que cae en el mar, donde ahí miles de voltios caen en la tierra y se desparraman. Pero ahí cayó solamente la presencia de Dios en aquel hombre, donde ya cuando se levantó estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no fue igual como antes.
Ya no anduvo persiguiéndolos, sino que ahora los andaba juntando para contarle las buenas noticias, que Cristo Jesús es real, que a través de Cristo Jesús hay vida eterna, que a través de Cristo Jesús, que derramó la sangre maravillosa, hay vida eterna en Cristo. Hoy tienen oportunidad, hoy hay oportunidad para todo aquel que no cree, hoy hay oportunidad para todo aquel que crea tenga vida eterna, porque de tal manera dice la palabra, un versículo muy sabido por todos, porque de tal manera Dios mandó a su Hijo unigénito para que todos tengan vida y vida eterna en abundancia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dele la gloria, hermanos. Aleluya. Yo no lo puedo creer que el reloj pase, pero rapidito. Yo no sé si usted lo está sintiendo, pero mire, ya nada más para compartirle, ahí donde dice la venida del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, donde estaban ahí los judíos celebrando, ahí dando las primeras primicias, aleluya. Pero en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Hoy la iglesia del Señor tiene que estar junta, unida. No tiene que haber separaciones. No tiene que haber grupitos que yo aquí, yo allá. No, hermanos, la iglesia tiene que estar en un mismo sentir. No debe de haber un doble sentir. Porque dice ahí que estaban juntos. Unánimes quiere decir en el mismo sentir, en la misma sintonía. Imagínense ahí los que están tocando y que uno toque diferente y otro diferente. Están distorsionándose. No, hermanos, hoy la iglesia de la iglesia del cuerpo de Cristo tiene que estar unida. Hoy más que nunca. Porque estamos ya viviendo los postreros días, los últimos días. Ya las señales ya están puestas a la luz del día. Yo les predicaba a los niños, les daba una enseñanza donde no traía esa enseñanza, pero estaban ahí jugando ahí poquito, pero yo los entiendo porque son niños. Y de repente dije, no, yo les voy a predicar de la venida del Señor para que estar ahí listos y preparados. No es el momento de estar jugando, no es el momento de estar perdiendo el tiempo. Es que Cristo Jesús viene una vez más por sus escogidos. Es que Cristo Jesús regresa una vez más a recoger a sus escogidos. Ya está la novia lista y ataviada. Viene el esposo a recoger a la novia, así como las vírgenes allá cuando estaban esperando al esposo, donde 5 tenían sus lámparas con aceite y 5 estaban preparadas. Es que aquel aceite a unas de las 5 se les acabó, donde pidieron prestado. El aceite representa la unción, el Espíritu Santo. Si no están llenas del Espíritu Santo, esa puerta se va a cerrar y no llegó el esposo y se quedaron. La mitad de la iglesia se quedó solamente ahí representando a la iglesia, las 10 vírgenes. Pero es que aquel aceite que usaban para las lámparas, eso representa la unción del Espíritu Santo. De manera que en los postreros días tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque en un momento a otro puede regresar el esposo por la novia ataviada, y hay que estar listos, ya listos con nuestras vestiduras blancas que no tengan mancha ni arruga, para irnos con el Señor, para irnos con el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y eso les predicaba a los pequeñitos, donde usted a veces tiene que tener paciencia
Y es que el Señor ahí me está metiendo para que haga esa paciencia. Y de ahí me pude gozar con una pequeñita, donde abría sus ojos y me miraba y hacía preguntas muy interesantes, y yo me gozaba. Es que hubo un pequeñito que puso atención. Con ese pequeñito que puso atención me gocé. Es que ahí solamente derramando ya ahí la unción de Dios. Es que Dios es real, hermanos, aleluya. Mire, ya antes de que se me pase, déjeme, ahí le voy a culminar donde empezamos en el libro de los Hechos, porque si no, no le voy a dar la revelación ahí, aleluya. Y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, de manera que estará Dios derramando antes ya en su venida, derramará de su espíritu. Yo no sé si usted se ha estado dando cuenta, pero ahí, si usted escuchara a nuestro líder, donde ha enfatizado que habrá un avivamiento, es que él lo sabe, que se va a derramar el espíritu, donde va a haber un gran avivamiento, donde va a haber muchos que se conviertan a Cristo, aleluya. Pero mire, y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjese que todos van a estar hablando que Cristo es real. No se van a escapar nadie en aquel momento que venga aquel avivamiento. Ahí va el punto. Ponga atención en el versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y daré señales, prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Es que la sangre está representando que ahí se estará testificando que Cristo Jesús derramó su sangre, y creerán en el Dios Altísimo, donde las señales, ahí dice que la luna se va a convertir en... Ahí dice que el sol, y se convertirá las tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuántos hemos visto hoy aquellos momentos, aquel sol donde se oscurece, donde la luna se convierte en sangre? Apenas pasó aquel eclipse. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y daré prodigios arriba en el cielo y en la tierra. Esos prodigios quiere decir cosas sobrenaturales que van a ver en el cielo. Hoy se están viendo aquellas cosas sobrenaturales, donde caen meteoros, donde la luna se vuelve roja como sangre, donde hay eclipses, donde la luna tapa el sol. En los postreros días derramaré de mi espíritu a toda carne. Yo no sé si me está entendiendo, hermano, pero estamos viviendo los postreros días, donde se derramará el espíritu sobre toda carne. Eso es lo que me mostraba el Señor. Ahí el versículo 19, yo lo tengo en otra versión donde se lo explica de diferente manera. Pero mire, cuando usted tenga tiempo, búsquelo en otra versión, porque ahí hay algo maravilloso. Hoy estamos viviendo aquellos postreros días. Hoy la luna se está poniendo ahí, llenando de sangre.
Hoy dicen que hay rumores, dicen Mateo 24 que oiréis rumores de guerra. No son rumores, hay guerra. Hay guerra donde se puede desatar una tercera guerra, donde dice que cuando se aumente la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hoy se ha aumentado la maldad. Hoy matan gratis solamente porque ahí hay espíritus que aquella maldad, aquel maligno, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y está llegando el momento donde está tomando ahí, se está acercando aquel control, aquel que domina este mundo, donde se está aumentando la maldad, donde aquello está apretando cada día más. Pero todo esto tiene que acontecer. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. Si usted está lleno de la presencia de Dios, ya no hay tiempo, hermanos. Allá los campesinos usan unos caballitos, donde allá le ponen a los caballos unas ahí en los ojos para que no se desvíen del camino. Allá los campesinos que tienen caballos le ponen algo aquí de cuero en los ojos, yo no sé cómo se llama. Eso se lo ponen para que no se vayan para otro camino, sino que vayan rectos por el camino que lo lleva aquel granjero, aquella carreta. Allá aquel granjero le pone eso a los caballos para que vayan derechito. Hermanos, hermanas, pongámonos nosotros aquello en nuestros ojos para caminar solamente rumbo a la patria celestial que es en Cristo Jesús, para el reino de los cielos, y estar listos y preparados y llenos del Espíritu, porque solamente el Espíritu, que es poder, no te tienes que preocupar. Si el Espíritu Santo, allá en Romanos 8:15, ya no estamos en esclavitud. En otro tiempo estábamos en esclavitud, desobedientes a nuestros padres, viviendo a este mundo de maldad. Éramos desobedientes, destituidos de la gloria. Pero cuando vino el conocimiento de la palabra, de esta palabra, mi vida, pude entrar. Tengo la oportunidad de entrar en el reino de los cielos gratuitamente. No estamos solos, hermanos. Tú no estás solo, hermano. No te sientas solo. Hay alguien que pelea por ti. Hay alguien que va agarrado de tu mano y va contigo las 24 horas del día. Tú tienes el arma del poder que te puede ayudar, que es el Espíritu Santo, el poder invisible. Cuando te sientas triste, cuando te duela algo, solamente ponte tu mano. Tú tienes el Espíritu porque has creído en Cristo Jesús. Solamente ponte tu mano donde te duele y ora a Dios. Órale ahí con todas tus fuerzas y algo sucede, algo tiene que suceder cuando hemos creído en Cristo, donde se derramará el Espíritu, donde saldrás sano de este lugar, donde será quitada toda dolencia de tu cuerpo, donde toda preocupación y aflicción se va a ir de tu vida. No te preocupes, que tienes el Espíritu, tienes al Consolador que está de tu lado. Solamente tienes que creer, solamente tienes que creerle a Dios, a Cristo Jesús, que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él vive. Y si Él vive, yo tengo vida eterna. Ponte de pie, mi hermano, aleluya, dale la gloria, aleluya, porque Él vive. Bendito y alabado sea tu nombre. Esta fue la palabra de Dios de esta noche. Aleluya. Si tú quieres pasar enfrente,
Hoy puedes esperar. Hoy puedes experimentar aquella promesa, aquella llenura del Espíritu Santo. Hoy puedes empezar a sentir algo maravilloso en tu vida si nunca has sentido el poder de Dios, la manifestación del Espíritu. Hoy puede ser tu día, hoy puede ser nuestro día. Solamente ponte en las manos del Señor. Solamente ahí dile: gracias, Señor, por haber creído en tu sacrificio. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste, Señor, por mí.